Bueno, ahí, ponete cuando quieras. Sí. Bueno, después estamos arrancando. ¿Cómo están todos? Hoy tenemos a Emilio de Petris en nuestro seminario. Él es licenciado en Economía de la UBA, hizo su maestría en San Andrés y después el doctorado en la Universidad de Brown. Actualmente es profesor asociado de la Universidad Católica en Chile, además del editor asociado en el Journal of Comparative Economics y Research Fellow en ISA. Y bueno, hoy nos va a estar contando un poco sobre digamos, límites geográficos y conflictos violentos en África. Emilio, Muchas gracias, Juan Pablo. Bueno, muchas gracias. Es la verdad una felicidad muy grande volver a mi alma mater 20 años después. Hace 20 años que no pisaba la UBA. Estoy muy contento de estar acá. Este es un proyecto, un poco de warning, digamos. Es un proyecto que venimos trabajando hace 5 años ya, con mi coautor Omer Ozak, de SMU, que básicamente no estuvimos teniendo mucha suerte con la parte editorial y nos dimos cuenta hace un par de meses que podíamos darle otro enfoque. Y entonces, todo lo que hagan acá es todo recién salido del horno, así que cualquier comentario más que bienvenido, ¿sí? Es sobre bordes étnicos, la persistencia de bordes étnicos, bordes que están trazados. Sorry, a veces que voy a hablar un poco en español e inglés, porque a veces no tengo la palabra para decirlo en español, pero básicamente son bordes étnicos que están documentados en épocas precoloniales de África subsahariana, ¿sí? Y cómo eso tiene un efecto persistente en la locación, en la ubicación de distintos conflictos comunales en África subsahariana o conflictos étnicos en términos más generales, ¿sí? Okay. Esto fue randomizado, así que el orden de los autores es ese, ¿ok? Bueno, ahora, no sé si ustedes están un poco familiarizados con la literatura de conflicto en economía, pero obviamente me pasó cuando tuve que ir al mercado laboral 10 años atrás, me preguntaban, ¿pero esto es economía? Bueno, sí, es economía, desde el paper seminal de Ted Nigel y coautores, el JPE, sobre el famoso Rainfall Shock Paper, hace más de 20 años, los economistas empezamos a tratar de entender un poco por qué existe como outcome el conflicto, ¿no? Por qué está fallando en el proceso de bargaining para que nosotros tengamos conflicto, que claramente es costoso, ¿no? El conflicto no solo genera pérdidas humanas y sufrimiento humano, sino que también, esto hay una literatura muy grande, en economía también, que te explica básicamente cómo afecta la acumulación de capital humano, cómo afecta, cómo tiene un feedback loop con pobreza y con ingresos en los distintos lugares donde vemos alta prevalencia de conflicto, pero también afecta determinantes de lo que nosotros llamamos desarrollo económico a largo plazo. Afecta, por ejemplo, el conflicto, la cohesión social entre la gente, en quién confías, cuánto confías, si confías en el gobierno o en gente de otros grupos étnicos, pero básicamente es algo que nos interesa mucho entender economía. Y el caso de África es un laboratorio, porque es el conflicto civil, ¿sí? Cuando hay esta violencia sistemática que está relacionada con políticas o con cuestiones identitarias, ¿sí? Es muy prevalente. En África sigue siendo un tema muy prevalente, de hecho, eso llevó a que varios hayan argumentado que es uno de los factores que está sucediendo los problemas de desarrollo económico que tiene África, que está despegando, pero que todavía tiene problemas graves de violencia, ¿sí? Hay 500 papers para explicar por qué hay alta prevalencia de conflicto en África. Se han propuesto desde shocks climáticos, shocks a los ingresos, pobreza, ingreso, cuestiones étnicas, características étnicas de distintos grupos que existen en África, y también se ha propuesto, de hecho tengo un paper hace 10 años donde básicamente se muestra cómo ciertos patrones de violencia que uno observa hoy pueden ser trazados a eventos históricos que ocurrieron hace muchos años. Desde cómo fue particionada África por la conferencia de Berlín en 1880, que tiene que ver con, por ejemplo, tengo un paper donde muestra cómo la estructura centralizada de decisiones de distintos grupos técnicos mitiga o amplía la probabilidad de conflicto, la prevalencia de conflictos de grupos técnicos.
Y de hecho hay papers que muestran que lugares donde nosotros sabíamos que había violencia hace 500 años en África, hoy esos lugares siguen teniendo mayores niveles de violencia. Entonces, parece ser que hay una cuestión que está deep rooted, ¿no? Como que está arraigada y que tiene que ver con factores históricos que han ocurrido hace mucho tiempo, que por alguna razón persisten. Y la idea es tratar de entender por qué están persistiendo, tratar de entender los mecanismos de por qué algo que pasó hace 100 años podría todavía estar siendo un predictor muy fuerte de la existencia de conflicto. Ok, lo que sí hay un consenso más o menos claro en la literatura es que las tensiones étnicas son disparadores esenciales de conflicto, no solo en África, sino también en lugares como India, ¿sí? Donde también hay problemas étnicos o de divisiones identitarias, ¿sí? Pero básicamente lo que se ha dicho es que estas cuestiones étnicas explican muy bien la violencia que existe dentro de un país, ¿sí? Lo que se llama conflicto civil, ¿no? Violencia que ocurre entre gente de un mismo país, ¿sí? Entonces sabemos que desde el paper Horowitz, que es un cientista político famosísimo, se ha tratado de explicar por qué las tensiones étnicas están detrás de esta prevalencia de conflicto. Como les decía, también hay un rol para la historia, ¿sí? Hay cosas que pasaron en el pasado que siguen siendo buenos predictores del patrón espacial que vos ves de violencia hoy en día en África, ¿sí? Y también ya hay una literatura desde hace 40 años que no era de economía, sino empezó con estudios de relaciones internacionales y de ciencias políticas, que parece ser que compartir un borde, ¿sí? Compartir un terreno con alguien aumenta la probabilidad de conflicto entre dos grupos, ¿sí? Esto puede ser países también, ¿no? Donde básicamente Starr en 1978 en su paper seminal decía, ¿por qué pasa eso? Bueno, es una ley básica de la geografía, ¿no? Lo que está más cerca tuyo te va a afectar más, o más bien física, ¿no? Donde básicamente estar más cerca de otro grupo, ¿sí? Hace que vos tengas mayor posibilidades de interacciones y por ende es más probable estadísticamente que vos tengas un disagreement, ¿no? En algún tópico que eso genere algún tipo de violencia, pero al menos también afectan como espacio en el medio, hay también más tendencia a querer pelear con otros porque te peleas por las cosas que están ahí, ¿sí? Vos compartís un río con alguien, vos compartís un cacho de tierra, ¿sí? Y te peleas por ese cacho de tierra, ¿sí? Entonces básicamente la cercanía, tener la contigüidad aumenta muchísimo la probabilidad de conflicto, ¿sí? Particularmente el paper de econométrica de Caselli, cuando hay recursos valiosos, petróleo, minas o cosas que uno podría apropiarse con solo reclamar ese pedazo de tierra, ¿sí? Ahora, la literatura en economía, en ciencias políticas, ¿sí? Se focalizó muchísimo, existe la palabra focalizarse, ¿no? Sí, se concentró muchísimo en el rol que tienen los bordes nacionales, ¿sí? Los bordes entre países, porque vemos que los países que comparten bordes son más proclives a tener violencia entre sí, ¿sí? Y eso fue un enfoque que se le dio a estas teorías, a estas hipótesis de por qué pelea más la gente. Ahora, nosotros pensamos con Homer que todos estos mecanismos que ustedes están pensando también debería aplicarse en un setting donde vos tenés dos grupos dentro de un mismo país, ¿sí? Y no quedan claras cuáles son las delimitaciones geográficas entre los grupos, ¿sí? Entonces, supóngase, ustedes tienen que entender el setting, esto es África, donde tenemos más de 900 grupos étnicos diferentes, que de repente vinieron los colonizadores hace 150 años y dijeron, esto es Nigeria, esto es Camerún, ¿sí? Y eso generó lo que se llama sofocación, ¿sí? Que básicamente hicieron que muchos grupos que antes no compartían nada, se independizaron en los 60 y dijeron, bueno, ahora nos peleamos por el cacho del premio, el Estado o la infraestructura para gobernar este país. Por X razones los países siguieron existiendo después de la independencia, pese a que antes eran grupos étnicos completamente separados, ¿sí? Hay un tema que es sofocación, pero también hay un efecto que es el desmembramiento. Cuando en Berlín los europeos decidieron esto es el Congo, básicamente es sin tener ninguna idea previa de qué había ahí, qué pasó. Muchos grupos técnicos fueron particionados entre países, entonces pasaron de un lado y del otro. Y eso se muestra que genera tendencia. De hecho, es el paper del American Economic Review de Michalopoulos and Papalouliou que muestra que los grupos técnicos que son particionados por el Scramble de África generó más conflicto, justamente por una cuestión de que esos grupos tienden a ser discriminados en ambos lados, o a veces generan ciertas posibilidades proxy war de este país, explotar este grupo étnico para atacar a otro país, ¿sí? Entonces vemos que la violencia es importante entre países, pero queremos también entender por qué esto no debería pasar, ¿sí?
dentro de un país, cuando pensamos en grupos técnicos, ¿sí? Porque vemos precisamente que hay mucha violencia étnica dentro de los países de África, ¿sí? Entonces, pero esto ha sido básicamente el rol que tenían las divisiones, los bordes, no los nacionales, sino los bordes internos, ¿sí? No se le prestó mucha atención en la literatura. ¿Por qué? Porque esos bordes son totalmente difusos. No son bordes de jure. No es que había una ONU, ¿sí?, que dijo, acá están los Kikuyu, acá están los Hutus, acá están los Tutsi, ¿sí? Básicamente, más o menos los tipos estaban centrados acá, tenían una gravitaban acá, y otros gravitaban acá, y por el medio pasaba un borde. A veces era un río, en ese caso probablemente los problemas eran menores, pero a veces es un cacho de tierra, y básicamente por acá debería pasar un borde, ¿sí? No queda claro de quién era, ¿sí? Entonces, nosotros decimos que el hecho de que haya bordes de facto, ¿sí?, históricos, dentro de países debería generar los mismos incentivos a pelear, porque están cerca uno del otro y porque se van a pelear por cosas que pasan en el medio, por recursos valuables que están en el medio y no queda claro de quién es, porque en el borde no sabemos de quién es, ¿sí? Porque es un borde completamente poroso. Emilio, Sí. ¿qué caracteriza una etnia, la diferencia entre las etnias? Ah, ¿Es buenísimo. religioso o...? No es religioso, no es religioso. Justamente es una siempre que tengo que presentar esto en una audiencia de Political Science, acá estamos 40 minutos discutiendo, porque la identidad es una identidad que tiene que ver con alguna cultura previa. Hay etnias que fueron creadas, ¿sí? Antes los Tutsu y los Hutus, ¿sí?, en Ruanda eran el mismo grupo. Nada más que de repente cuando vinieron los europeos dijeron, ustedes lo van a llamar Hutu y ustedes son los Tutsi porque ustedes son los dueños de la vaca y ustedes son los dueños de la tierra, ¿sí? Y eso generó una identidad. Lo importante es que es una identidad. Ojo, la gente puede tener múltiples identidades. Ustedes pueden tener un Tutsi que sea Tutsi, se identifica como Tutsi y también como libertario, yo qué sé. Y puede haber un Kikuyu que se define como Kikuyu y como peronista, ¿no? Pero no interesa, lo importante es que hay una identidad cultural que llamamos etnicidad, ¿sí?, que la gente lo proclama, porque eso nosotros lo vemos. La gente se determina, en la mayoría de los casos, como de un grupo étnico. Es una construcción, ¿sí?, identitaria. Muchas veces algunos ethnic groups son separaciones que ocurrieron 100 años atrás, separaciones que ocurrieron hace 200 años, ¿sí? De hecho, te diría que en verdad los grupos en África serían o son semitas del norte o son, ¿cómo se llaman? Los nómades o son básicamente bantus, ¿sí? La verdad que todo parte más o menos de distintos grupos, pero se generan divisiones y tienen lenguajes distintos. Lo importante es que hablan distintas lenguas, ¿sí? No es que hablan todos un idioma oficial, sino que hablan distintos idiomas, ¿sí? Ahora, perdóname, pero solo para saber si hay una literatura de esto, ¿no? Sí. Seguro que no es tu paper no es sobre esto porque está el conflicto. Pero yo me hablas de esto y yo pienso en Yugoslavia, sí, que tal cual había un montón de grupos étnicos y se dirigieron cada uno por su lado, ¿no? Después de unas bombas y qué sé yo. Entonces, ¿por qué se explora en África? ¿Por qué no pasan cosas? Veo que pasa muy poco esa dinámica, ¿no? Tal vez hay alguna separación, Sudán del Sur, pero como que siguen juntos peleándose en lugar de... Bueno, separarse. Nos vamos cada uno por su bueno, lado. eso es una gran pregunta, justamente lo que comentaba al principio, que en los 60 se empezaron a independizar y por X razones decidieron mantenerse dentro de un país, ¿sí? Porque básicamente vieron una infraestructura creada por los colonizadores, en algunos casos más fuerte, en otras cosas más débiles, y dijeron, yo quiero quedarme con este premio. Y muchas de las guerras que vos ves civiles, particularmente, por ejemplo, en Nigeria, en los 60, ¿sí?, se debe a que había un grupo que estaba justo en el poder y dijo, vamos a hacer pelota a los otros grupos que tenían el petróleo, ¿no? ¿Se acuerdan de la guerra de Biafra en los 60? ¿Sí? Sí. No existen papers que expliquen por qué decidieron seguir como país, porque no hay variación empírica, porque casi todos decidieron seguir como país. Salvo se podría pensar Djibouti y Etiopía, que se separa de Somalia, ¿sí? Pero después es básicamente todo, mantuvieron los bordes que generaron los 80. Sí, es una muy buena pregunta. ¿Y esto es más subsahara o...? Esto sí, casi toda la violencia que vos ves es subsahariana. Subsahara, todo lo que esté bajo del desierto, básicamente incluyendo Sudán. Como dice Andrés, Sudán es un caso muy particular de violencia étnica, ¿sí? De años, diríamos de siglos. ¿Sí? Una pregunta. En Ruanda en el 93 se dieron... Sí, un exterminio. Y tampoco se partió el país después. No se partió. Es que Ruanda es un caso muy interesante que se ha estudiado sobre políticas de resarcimiento, ¿cómo se dice?
resarcimiento y de dolo conjunto. En Ruanda no se separó, pero se ha enjuiciado a gente. Se ha hecho juicios locales donde cada gente dijo: este tipo violó a mi mujer y decapitó a y se lo juició, básicamente. Este es un buen caso de cómo los tipos lograron mantenerse unidos, ¿sí? Pero sí. Ahora, bueno, la idea es trabajar un poco, entender si los bordes étnicos, que son más bien históricos, precoloniales, pueden predecir un poco el conflicto. Ahora la pregunta es: ¿por qué esto debería importar? Bueno, si uno le pregunta en el afrobarómetro, que es básicamente la encuesta homogeneizada que existe en África sobre temas de política y representación, cuando uno le pregunta a la gente ¿por qué usted cree que los grupos étnicos se pelean en su país?, el 42% de los individuos van a decir que es por cuestión de disputa de tierras o de límites, boundaries, ¿sí? Entonces básicamente los tipos reconocen que es una de las principales razones, disputa a quién le pertenece este cacho de tierra, ¿sí? Ahora, la literatura en conflictos se ha focalizado mucho en lo que se llama conflicto civil grande o guerras civiles, civil wars, ¿no? Que son cosas masivas, tipo la primera guerra del Congo fue 1 millón de personas que murieron, ¿no? Nosotros notamos que los conflictos no civiles, ¿sí?, o comunales de baja escala que ocurren entre dos grupos en una ciudad particular, como que no fue muy estudiado en la literatura, ¿sí? La literatura se ha concentrado más en entender la pelea por el pie grande, por el pedazo de torta grande que es el gobierno, por ejemplo. Un grupo rebelde peleando a un gobierno de Costa de Marfil, ¿está? Hay mucho menos estudios sobre entender esos conflictos comunales que muchas veces terminan escalando, ¿sí? Son conflictos que después pueden terminar escalando en un conflicto más grande, pero no se estudia tanto en literatura, y cuando uno ve en las bases de datos de conflictos, que ahora les voy a contar un poco cómo son, ¿sí?, lo que ve es que estos conflictos no civiles o comunales son súper prevalentes. Cuando uno ve que el 44% de los eventos de conflicto que uno observa en la famosa base de datos de ACLED, ¿sí?, que tiene geolocalizados los conflictos y codificados, ve que casi la mitad son este tipo de conflictos y casi la mitad de los actores que se pelean son grupos étnicos locales, ¿sí? Entonces vemos que es muy prevalente este tipo de conflicto no civil, pero que no es muy estudiado. Pero no entendí la diferencia entre civil y no civil. Un conflicto comunal es básicamente yo me estoy peleando, yo soy un grupo XX y me peleo con el grupo de al lado Y por un cacho de tierra y nos matamos, ¿sí? Mientras que un conflicto civil es básicamente vos sos el grupo X que querés tomar el poder, ¿sí? Cuando decimos conflicto civil siempre tiene que estar el gobierno entre uno de los actores. Acá la mayoría, como decía, la mitad son actores que no son el gobierno, ¿sí? Básicamente dos grupos que se pelean entre sí. ¿Un conflicto civil que sería? ¿Guerra civil? ¿No guerra civil? Bueno, en economía, en economía y en ciencias políticas la diferencia nada más entre guerra civil y conflicto civil es el threshold de muertes. Para vos tener una guerra civil tenés que tener al menos 1000 personas muertas en un año calendario. Es una definición completamente ad hoc. Tiene que ver con intensidad. Tiene que ver con la intensidad. Ok, perdón. Y esta diferencia también tiene que ver con la escala de la intensidad. El conflicto civil y no civil es básicamente se involucra a todo el país, digamos, Sí. una parte importante del país o a una parte menor. Es que está el gobierno. El gobierno tiene que ser uno de los actores en el conflicto civil. Tiene que estar el gobierno como uno de los actores, ¿sí? Que muchas veces el gobierno a veces hace guerras proxy, ¿no? A veces el gobierno no actúa, pero sí está financiando a un grupo, ¿sí? Pero bueno, eso es un poquito más sutil. ¿La definición del conflicto cuál es entonces? El conflicto acá es básicamente cualquier acción sistemática entre dos grupos que tienen algún tipo de identidad, donde se asesina al menos una persona, ¿sí?, en un año calendario, ¿sí? Donde hay es un asesinato que tiene que ver con un tema específico, no es que un Hutu quiso robar a un Tutsi y lo mató, no, tiene que ver con una causa, ¿sí? Y esto está todo codificado por NGOs, la mayoría son obviamente universidades escandinavas que básicamente codifican los distintos tipos de violencia. Para acá comunal es básicamente grupo étnico, violencia de baja escala, pero baja escala por la que 15 personas se asesinaron, o sea, fueron y quemaron todo en un lugar, ¿no? Pero bueno, pero es no escala al principio a nivel nacional. Pero hay casos, como Sudán del Sur, que
puede escalar y convertirse hasta en una guerra civil. Una preguntita. Sí. ¿Qué relación tiene con el nivel económico de las regiones? Porque me viene a la mente el caso del País Vasco con el terrorismo de ETA, que es una zona rica en España que no tiene, o se ve a sí misma como distinta étnicamente que el resto de los españoles y se quiere independizar para no compartir su riqueza de alguna manera. ¿Eso es común en este tipo de conflictos? ¿O puede pasar en toda la... Sí, en verdad lo que puede pasar es que cuando se da el conflicto de los diamantes, por ejemplo, sí se da. Cuando se encuentra un yacimiento de diamantes, como dicen en Chile, saca la cresta. ¿Sí? Pasa, digamos. Sí, hay mucha literatura sobre el ingreso, cómo afecta la probabilidad de conflicto. El tema es cuando vos tenés que ver cómo el ingreso afecta al conflicto, tenés que pensar en dos canales bien distintos. Uno es que cuando aumenta el ingreso, te aumenta el costo de oportunidad de unirte a una guerrilla o estar, porque básicamente puedes tener trabajo, ¿no? Pero al mismo tiempo, cuando aumenta el ingreso, también aumenta el pie, ¿no? Que vos te puedes robar. Entonces, siempre la literatura se ha tratado de diferenciar entre esos tipos de mecanismos diferentes. Como el income puede tener un efecto positivo o negativo dependiendo de dónde está atacando ese shock, básicamente. Nosotros vamos a jugar un poco con shocks. Le voy a mostrar un poco shock a agricultores, cómo eso afecta. No se lo voy a mostrar, se lo voy a contar porque no puse la tabla. Pero, en fin, el income es súper importante. Hay toda la literatura. De hecho, en economía, el primer paper, ¿sí?, es el paper que se llama el de Rainfall Shocks, donde vea básicamente a nivel país cómo la probabilidad de conflicto en un país aumenta cuando tenés un shock negativo de ingreso. ¿Sí? Que África es súper importante, los weather shocks, los shocks climáticos, porque es un continente muy rural que depende mucho de la lluvia para la agricultura. ¿Sí? ¿Pero quiénes son los autores del Rainfall Shock? Básicamente es Ted Miguel, Edward Miguel, con dos más, Sargenti y un indio que viene siempre a Buenos Aires. Uno sí que tiene una relación con Buenos Aires. No me acuerdo el nombre, pero si buscas Rainfall Shocks, es el paper. Es el primer paper, que uno explica en el doctorado cuando introduce variables instrumentales. Es el paper que uno muestra primero. Cómo utilizar shocks a la lluvia, cómo afecta a los ingresos. ¿Sí? Y para instrumentarlo para ver el efecto del ingreso en la violencia. ¿Sí? Ahora, entonces, nosotros hacemos una pregunta súper simple. Si la presencia de bordes étnicos históricos afecta la prevalencia y la intensidad de conflicto en un lugar. ¿Sí? Básicamente vamos a ver si los lugares donde tenemos, sabemos que había o existe todavía un borde étnico, tiene más probabilidad de tener conflicto que otros lugares más alejados de esos bordes. Y la pregunta es, bueno, si eso va a ocurrir, la pregunta es ¿por qué? Entonces, nosotros básicamente vamos a pensar en este framework conceptual que tiene que ver con la historia particular de África. ¿Sí? Primero es que las homelands, las tierras étnicas ancestrales son centrales para la identidad de los grupos. ¿Sí? Son centrales, básicamente, ¿por qué? Porque básicamente la homeland, lo que llama mi tierra, es básicamente, es como acentúa la idea de propiedad ancestral de la tierra. Entonces, básicamente, la tierra es súper importante. De hecho, hay un poema muy lindo de los Ashanti en África del Oeste que habla justamente sobre por qué ellos son los dueños de la tierra y por qué la tierra es el designio del Señor, whatever. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el tema? África, hasta hace no 100 años, era un país que era con muy baja densidad de población. Era un país, un continente. Un continente donde la tierra era muy abundante, ¿sí? Y la población era escasa. De hecho, mucha literatura que trata de entender por qué África no fue sistemáticamente exitoso en generar estructuras de poder centralizadas, ¿sí? De tener kingdoms gigantes que hayan durado mucho tiempo, es precisamente porque lo que era importante en África no era la tierra abundaba, lo que era importante era la gente. Y la gente se movía, cuando a la gente no le gustaba un gobierno, se movía y se iba a otro lugar, digamos. Entonces, el problema es que no había incentivos a controlar la tierra, a demarcar límites. De hecho, si ustedes ven África precolonial, la única sociedad precolonial en África que tenía trazado de mapas indígenas es Etiopía.
Etiopía es un lugar donde nosotros podemos ir y encontrar mapas trazados por el gobierno diciendo hasta acá llegamos nosotros, hasta acá están tales lugares. En otros lugares es básicamente tradición oral diciendo esta tierra siempre perteneció a los Hutu, esta tierra siempre perteneció a los Kikuyus, ¿sí? Entonces, había bajos incentivos a controlar la tierra, lo cual hacía que los bordes eran completamente soft. Básicamente mi tierra termina donde termina ese árbol, o hasta donde yo observo. No había una demarcación clara de la tierra, ¿sí? De hecho, lo único que ve la evidencia arqueológica e histórica es que básicamente la tierra se marcaba con piedras. Básicamente hasta acá llegan tales, ¿sí? Pero no era un continuo, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? ¿Y esos límites eran fijos o eran móviles? Es que justamente son móviles, son como zonas de transiciones, claro. El tema es que como ahí hace 150 años no vivía nadie, ¿sí? Claro, claro. Vos corrías, pateaba la piedrita para un lado y otra pateaba para el otro, ¿sí? No era un recurso escaso, digamos. ¿Sí? No era un recurso, era abundante, era abundante. Ahora, ¿qué pasa? Si ustedes conocen la historia de África, África tuvo una transición demográfica tardía, ¿sí? Donde básicamente la población explotó, ¿sí? La población en África en 1800 era 75 millones. Hay que tener en cuenta que el comercio de esclavos básicamente diezmó la población, pero ustedes ven en 2020 más o menos tiene 1.3 billones. Crece la población exponencialmente en África, ¿sí? Y sigue siendo un continente con una tasa de urbanización bastante baja y con mucha migración rural, donde la gente se mueve de zonas rurales a otras zonas rurales, ¿sí? Entonces, esto hace que básicamente ya la competencia por los recursos, particularmente la tierra, se hace más relevante, ¿sí? Porque ahora hay mucha más gente, ¿sí? Y ahora sí importa esa piedrita, que antes estaba solo ahí porque no había nadie, ¿sí? Entonces esa piedrita ahora es importante. Entonces, y como les decía, los bordes técnicos son más de facto que de jure, porque no existe una demarcación de jure, ¿sí? Sí, bueno, mi pregunta por mi muy rudimentario conocimiento de la historia de África, Sí. pero antes que llegaran los europeos, había también imperios y... Claramente, el Imperio de Mali fue un momento uno de los imperios más grandes de... Por eso. Entonces, ¿estos bordes hasta cuándo te remontás con los bordes? Porque me imagino que también esos bordes se fueron moviendo a lo largo del tiempo, ¿no? Claramente. Y en algún momento estuvieron y después... Y eso es uno de los principales problemas que tenemos que atacar en el paper. Nosotros vamos a hacer una foto, que básicamente Murdoch, que es un etnógrafo, básicamente hizo un mapa de África, ¿sí? Donde decía alrededor de 1880, esta es la distribución geográfica de los grupos, ¿tá? Después te vamos a mostrar también otro mapa y donde vas a ver que sí hay un poco de cambio, ¿sí? Pero básicamente son anacrónicos, básicamente, estos mapas. Son básicamente, acá están estos grupos étnicos, ¿eh? Muchos grupos étnicos sí siguen siendo kingdom. Vos vas a Ruanda y podés conocer al rey del Bukanda, o sea, del principal reino que existe ahí. En muchos lugares vas a Congo y hay muchos lugares, grupos étnicos que tienen un rey, ¿sí? Tienen estructuras centralizadas, pero son más bien pequeñitas. Los imperios que vos decís existieron y ya no existen más. El típico caso es el Mali Empire, el imperio de Zimbabue, mismo el Congo, sí, existieron. De hecho, mi paper primero es básicamente sobre esa estructura de gobierno, sobre tratar de ir a mapas antiguos y tratar de decir por dónde estaban, ¿sí? Pero sí, acá van a ser grupos, ¿sí? Una pregunta por ahí lo decía después. Si en 1800 o hace siglos no había problemas de tierra o de capacidad, ¿cuáles eran los conflictos que tenían? ¿Cuál era el origen de los conflictos? Los conflictos eran más que tenían que ver con el slave trade, ¿no? El comercio de esclavos. Básicamente había, de hecho el kingdom del Congo se hizo muy fuerte básicamente haciendo raiding a otros grupos técnicos, ¿sí? Pero también había guerras con los exploradores, early explorers. De hecho hay una data muy buena de otros economistas que trata de localizar dónde ocurrían los conflictos grandes, ¿sí? Que eran entre imperios o entre un early explorer o mismo los europeos. No es que antes no habían llegado, ¿eh? Los portugueses están en la zona de Mozambique de hace más de 600 años, o en la zona de Angola también, digamos. O sea, había earlier explorers, ¿sí? O early, digamos, conclaves, sí, exactamente. Pero no había una separación con la que ocurrió después de 1880 con la conferencia de Berlín, donde básicamente se partieron África en pedazos, según los... Ok, pero entonces la idea es que estos bordes étnicos nosotros decimos son soft, ¿no? Son como suaves, son como
vagos, porque no existía una limitación clara, básicamente no estaban delineados y eran porosos, ¿sí? Pero estos bordes empiezan a ser importantes ahora cuando tenés básicamente escasez de tierra y población creciente, ¿sí? Y esto nosotros pensamos que es lo que va a conducir a la emergencia de conflicto, que tiene que ver con básicamente los property rights, los derechos de propiedad, ya sea étnicos o individuales, van a ser un poquito más contestados, no contestados, no sé, como peleados, ¿sí? Porque no queda claro de quién es ese cacho de tierra, ¿sí? Además vamos a tener, obviamente, una superposición de reclamos, ¿sí? Es decir, esta parte es mía, y nosotros tenemos, acá les mostraba el caso de Bambolán en Namibia, donde básicamente decía, se pelearon entre dos grupos diciendo a quién tenía autoridad sobre esta nueva villa que había allí, ¿sí? Y fue un conflicto que escaló, ¿sí? Y que empezó a ser relevante en Namibia, ¿sí? Pero también tenés lugares donde básicamente no queda claro de qué era la tierra, y hubo un conflicto que se mataron 150 personas en Nigeria entre los Tiv y los Jukun, ¿sí? Que básicamente todo empezó porque los Jukun le cambiaron el nombre a un pueblo en su lengua, básicamente. Y los tipos, los Tiv decían, no, si este pueblo es nuestro, digamos, no, es nuestro, digamos. Obviamente, lo que ustedes van a ver es que en esas zonas limítrofes hay una transición, hay un mistaje, y ahora voy a demostrar que básicamente no es que son todos de un solo grupo. Es ahí donde empiezan básicamente a mezclarse los grupos, ¿sí? Pero bueno, son todas peleas que terminan con violencia sistemática, ¿sí? Entonces, nosotros lo que vamos a tratar de mostrar es que el conflicto civil que hoy observamos en los últimos 25 años va a ser más prevalente e intenso en número de muertes cerca de los bordes comparado con lugares más o menos parecidos inside los homelands de los grupos étnicos, ¿sí? Particularmente vamos a ver que va a ser más prevalente el tipo de conflicto que tiene que ver con la tierra, con territorio, con quién es la autoridad, ¿sí? Y que van a ser locales y va a ser sobre temas étnicos, ¿sí? Eso es lo que vamos a tratar de mostrar, ¿sí? Y también debemos esperar que tal vez los conflictos son más probables que empiecen, que el primer evento ocurran en lugares cercanos a los bordes, y eso tal vez después se propaga en los interiores de las tierras de los grupos étnicos, ¿sí? Entonces, lo que nosotros pensamos también es que debería reforzarse este efecto de mayor conflicto en esa zona si hay justamente algo por qué pelearse. Si hay recursos valuables como tierra, básicamente fértiles, ¿sí? Nosotros vamos a tener data de cuán fértil es la tierra en cada punto de África y vamos a ver que precisamente el conflicto es mucho más grande en los bordes, pero en los bordes donde hay tierra fértil. Si es un desierto, nadie le importa, ¿sí? Ahora, obviamente también vamos a ver que justamente esto es medio endógeno, pero vamos a ver que justamente donde hubo mucho más crecimiento poblacional en los últimos 50 años, vamos a ver ahí mayor violencia en los bordes. O sea, estos son básicamente como efectos heterogéneos, ¿sí? Y lo que es súper interesante, yo creo como resultado, es que nosotros con data etnográfica podemos calcular las distancias culturales que existen entre todos los grupos que observamos, ¿sí? Podemos ver cuán distintos son en sus medios de subsistencia, qué tipos de cosas culturales, por ejemplo, sobre si son patrilineales o matrilineales en su estructura de poder, si son centralizados o no, si son agricultores o son herders, ¿sí? Nosotros lo que vamos a mostrar es que dos grupos que son muy similares culturalmente van a pelearse más todavía. Porque básicamente nuestra historia va a ser que justamente ellos van a tener preferencias muy similares, son muy parecidos. Entonces van a pelearse porque les gusta la tierra, ¿no? A ver, la similitud, la teoría que dice, hay estos modelos teóricos, ¿no? Sobre básicamente cómo la similitud entre dos actores afecta el conflicto es el ejemplo de mis hijos. Si mis hijos son muy parecidos, ¿sí? Se van a pelear por el televisor, ¿sí? Porque les gusta ver televisión, entonces van a pelearse por algo. Pero si los tipos son muy diferentes, lo que se van a pelear es ¿por qué hacemos? Por la política, por ejemplo. ¿A dónde vamos? ¿Vamos a comer chino o vamos a comer gallego? ¿Sí? Entonces, muchas veces la similitud provoca más conflicto y la disimilitud también, porque tiene que ver por qué está a stake, por qué te estás peleando. ¿Estás peleando por un bien privado, la tierra, o por una política pública? ¿Quién va a tomar el gobierno y decidir qué vamos a hacer con la plata? ¿Sí? Entonces, ahí es donde básicamente hay distintas teorías que te dicen podría ir para cualquier lado. Nosotros lo que mostramos es que si son más similares culturalmente o lingüísticamente, también usamos como proxy cuánta distancia lingüística hay entre los grupos, ¿sí? Básicamente tenemos los trees de los lenguajes, ¿sí? Vemos que mientras más parecidos son, más se pelean.
lo cual es un poquito llamativo, ¿sí? Sí, eso quería en contra de la diferencia étnica, ¿no? La similitud lingüística. ¿Sí? No, a ver, hablan distintos idiomas, pero son más similares, se puede entender. Es como que vos a un noruego lo hagas hablar con un sueco. Hablan distintos idiomas, pero tienen la misma raíz. Un argentino se pelea más con un uruguayo que con un brasilero. No, ¿por qué? Estoy pensando en los papers, bueno, estilo Ross y compañía, también que son más de Civil War, ¿no? Pero ¿por qué esto se limita a recursos agrícolas y no a minería y petróleo, que son inmóviles? Es decir, bueno, No, te vamos a mostrar. No, te vamos a mostrar, que, sí. No de hecho, el era, efecto más fuerte que nosotros encontramos heterogéneo es si hay una mina. Okay. Si hay una mina que, bueno, no la podemos ver nada y que hay una ahí, no es abundante, ahí se matan. Ahí lo vamos a ver. Sí. Sí, lo hacemos con varios recursos naturales diferentes. ¿Sí? Ahora, lo que es interesante es que el efecto parece ser, se mitiga si el borde étnico coincide con algún tipo de demarcación de jure. Por ejemplo, hay casos en donde los países como Nigeria han tratado de respetar los bordes étnicos para determinar las unidades subnacionales. Entonces, si nosotros vemos que existe una división de facto del territorio, si ese borde coincide, tiene muy buena coincidencia, el borde histórico, con lo que ahora es la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, ¿sí? Ahí va a haber menos conflicto en el borde. Lo mismo si coincide con un borde internacional. Si coincide, no si lo atraviesa se desmadra la cosa. Pero si hay una congruencia muy grande, por ejemplo, si es un río, ahí cae bastante la violencia en el borde, porque es claro, digamos, mira, este lado del río es mío, aquel es tuyo. Acá no hay mucho lugar para la pelea. Mientras si cae en el medio de una tierra agrícola, decir, pucha, para mí que estas 200 hectáreas son mías. No, son mías. ¿Sí? Entonces nosotros demostramos que el efecto se mitiga cuando básicamente coincide con demarcaciones claras, ya sean geográficas, que muchas veces también demarcaciones geográficas van a coincidir con demarcaciones nacionales, pero también cuando hay básicamente bordes de jure, bordes subnacionales. Nosotros tenemos mapas de todas las unidades subnacionales que existen en África y vemos si hay coincidencia de esas unidades con el mapa del grupo étnico. ¿Sí? Si coinciden, no se pelean. Si no coinciden, se pelean. Ok, entonces, como les decía, básicamente es un paper súper empírico. Tenemos un paper de determinación de bordes y de violencia, pero está en el apéndice. Básicamente, nosotros lo que nos focalizamos es el conflicto no civil, local o comunal. Y básicamente lo que vamos a explotar es mucha data georreferenciada. Ahora les voy a mostrar exactamente dónde viene la variación de la data, pero nosotros tenemos la data a nivel muy pequeñito. ¿Sí? Nosotros vamos a poder construir unidades geográficas, básicamente, que van a ser grid cells. Básicamente vamos a dividir África en 15.000 grid cells, ¿sí? Cuadraditos, ¿sí? Completamente exógenos. Voy a decir, mira, esto es un grid, esto es otro, todo contiguo, ¿sí? Y ahí básicamente voy a tratar de explotar variación entre esas grid cells cuando están dentro de un mismo grupo étnico y si coinciden con un borde. Ahora se lo voy a mostrar en un gráfico, ¿sí? Entonces, básicamente nosotros vamos a tener la distribución espacial de estos, todavía no les mostré estos mapas, pero hay mapas, ¿sí? De los grupos étnicos, de estos bordes. Les voy a mostrar los mapas y lo que nosotros vamos a hacer es crear unidades geográficas artificiales, que son estas grid cells, que vamos a trabajar ahora y les voy a mostrar los resultados con 50 kilómetros por 50 kilómetros, pero podemos hacerlo por 10 kilómetros por 10 kilómetros. Podemos básicamente volver a construir la dataset, ¿sí? A un nivel muchísimo más chiquito. ¿Ok? Ok. Y lo que vamos a hacer nosotros es importante, es que vamos a explotar variación dentro de un país, pero más importante, dentro de un grupo étnico. ¿Sí? Vamos a tratar de comparar celdas de un grupo étnico que están más en el interior versus las que están más cerca del borde. Y vamos a ver que sistemáticamente estas tienen más violencia. ¿Sí? Esa es la idea de... Y es básicamente para que vean. Esto Yo entendí que el conflicto era interétnico. sí, es entre etnias, por eso lo que estoy diciendo justamente... Dentro de la etnia. Claro, lo que estoy diciendo, mira, acá está. Fíjate los azulitos son los mapas donde están los grupos étnicos. ¿Sí? Estas cositas, estos cuadraditos son mi unidad de observación, la grid cell. ¿Sí? Entonces lo que voy a decir nomás, mira, las que coinciden con los bordes, estas van a tener mucha más probabilidad de tener violencia étnica que estas, las que están acá. Porque acá es donde se van a pelear, básicamente en el borde. ¿Sí? Y eso va a dar más probabilidad, esto en verdad esto es el onset, cuando el conflicto entre dos grupos étnicos ocurre. Ocurre siempre más cerca de las
los bordes. Entonces, básicamente, de nuevo, agarremos los LUBA, ¿sí? Lo que voy a hacer es poner un FixFX LUBA y voy a comparar todas estas, ¿sí? Todos estos cuadraditos, y voy a tener una dummy que me va a indicar 1 para esta, y 0 para todas estas, ¿sí? Y lo que voy a hacer es compararte la variación entre esas. ¿Cuán más prevalente es el conflicto cerca de los bordes versus no de los bordes? Esto es data real, ¿sí? Esto es básicamente la data que nosotros tenemos, ¿ah? Y estos son las grid más grandes, los de 50 por 50. Lo hacemos también de 10 más 10, pero pasa que computacionalmente se hace imposible. ¿Tiene datos de muerte violenta para entrar al grid cell? ¿Sí? Sí, nosotros la data de conflicto, ACLE, tanto ACLE como UCDP, básicamente tiene geolocalizada latitud y longitud donde ocurre la violencia étnica. ¿Sí? Tenemos el día también, tenemos también la fecha. ¿Sí? Okay, obviamente tiene reporte, esto tiene, se cruza con mucha data, pero es una data que se utiliza mucho en la economía. ¿Sí? ¿Sabés si tiene un antecedente previo a la limitación del borde étnico? No, no lo puedo. Lo que sí tenemos data es de conflicto precolonial, pero son obviamente los que fueron registrados. Entonces, tal vez los conflictos chiquitos van a estar subreportados, ¿sí? Pero sí podemos ver que tenemos lugares donde había violencia entre grupos técnicos que está documentada de alguna forma. Este es un paper del APSR de Marta Renal Corol y... se me olvidó el nombre. Este flaco de... Tim Besley de LSI. Básicamente ellos tienen una data donde vieron dónde había conflicto y nosotros vamos a mostrar que ese conflicto está no correlacionado con nuestros bordes. ¿Sí? Conflicto del pasado. Te digo si podés saber si ese borde étnico responde a un conflicto que... No lo podemos saber. Lo que sí te voy a poder mostrar es si conflicto del pasado me predice mi borde. ¿Tu borde? Mi borde, sí. ¿Hasta qué hora tengo? Porque estoy... Ok, tengo 40 minutos. Perfecto, listo. Entonces, importante, para el tema de Omite Parallel vamos a tratar de explotar Within Ethnicity Analysis de estos grid cells, pero básicamente el principal problema acá, en tema de sesgo, es error de medición. Porque usted me tiene que decir al principio, Emilio, ¿dónde sacaste esos mapas? Y esos mapas básicamente fueron dibujados. Bueno, sí, son mapas. De hecho, cuando uno los contracta en algún lugar donde debería haber un borde porque básicamente hay un río, ve que hay error de medición ahí. El problema es que dado que nosotros estamos trabajando con dummies de si una celda tiene o no borde, tenemos un problema de error de medición no clásico. ¿Sí? Porque ahora se les voy a explicar el problema, porque ustedes probablemente siempre trabajamos en econometría con error de medición clásico, ¿sí? Donde básicamente asumíamos que el error de medición estaba incorrelacionado con el verdadero valor de la variable. Bueno, acá justamente por una cuestión mecánica, porque es una clasificación, vamos a tener una covarianza, ¿sí? Y entonces ya no vamos a poder sacar el attenuation bias que sacábamos siempre, ¿sí? Lo cual va a ser un poquito más problemático, pero nosotros tenemos unas técnicas para solucionar eso y para darnos una idea de cómo podemos hacer un bounding, ¿no? ¿Cómo se llama? Cómo podemos generar una banda donde debería estar el true effect, ¿sí? Y eso es lo que voy a tratar de explicarles ahora. Entonces, básicamente, esto ya no puedo decir measurement error, downward bias, la típica que uno hace cuando hace un IB en un paper, no, porque el measurement error que nosotros tenemos, el error de medición, es no clásico. Entonces, ya no podemos llamar a eso. Hay un problema de misclasificación, que ahora se lo voy a explicar en detalle. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a hacer es tratar de seguir state of the art technique en econometrics para tratar de generar algún tipo de, ¿cómo digo? Vamos, una acota, gracias, sí. ¿Cómo puedo generar una acota, arriba y abajo, por dónde debería estar el true effect? ¿Sí? Eso lo vamos a tratar de hacer. Ok, entonces, y después obviamente vamos a tratar de atacar los problemas típicos de endogeneidad, de variables omitidas, que vamos a tratar de trabajar con FixFX, pero al mismo tiempo con distintos controles geográficos. ¿Ok? Entonces, vamos a tratar de entender también los mecanismos que podrían estar detrás. Entonces vamos a tratar de ver si hay un efecto diferencial de la presencia de recursos valuables, ya sea tierra de calidad o minerales, ¿sí? Vamos a ver si básicamente hay diferencias, si el borde es más fácil o más duro en el hecho de si el borde coincide con un río o coincide con una demarcación de jure, ¿sí? Vamos a tratar de ver si es en los lugares donde hubo mayor crecimiento poblacional reciente, que vemos más conflictos, y vamos a tratar de entender un poco el canal de la similidad cultural. Particularmente nos concentramos en los tipos de economía de subsistencia que tienen, si son agricultores, si son pescadores, si son ganaderos, ¿sí?
Ok, entonces lo que hacemos, como decía, explotar, vamos a tener casi 15.000 grid cells, o celditas de 50 kilómetros por 50 kilómetros, y vamos a combinar data con conflictos geolocalizados, que es la CLED y el MCDP PRIO, ¿sí? Esta la data es muy bacán, ¿sí? Y después tenemos mapas de históricos ethnic borders. Vamos a trabajar el Murdoch Map, que es el más utilizado en economía. Esto hay 10.000 papers utilizando este mapa en Murdoch, ¿sí? El primero fue Nathan Nunn, el QGI, y después lo que vamos a tratar es de tratar de linkear esos mapas a características étnicas que nosotros vamos a tener en Ethnographic Atlas y en el Ethnologue, que es básicamente el Ethnologue es un diccionario de idiomas. ¿Vos tenés una pregunta? Sí. Ustedes están asumiendo que los límites de Jure son como exógenos al conflicto. ¿Los de Jure? No, Sí. no, de hecho justamente podemos pensar que justamente lo pusieron ahí para remediar. Como que en algún punto es una demarcación que coincide por el lugar en donde se están peleando, como pasa en la guerra. Claro, por eso, nosotros esa parte, por eso queremos decir, entonces claramente, vos lo que podés decir es, en verdad, no está bueno que controles por eso porque es un outcome de tu treatment, ¿no? Claro, sí, ahí nosotros no podemos hacer ningún tipo de claim de causalidad, sino justamente así, precisamente, si es realmente la historia que nosotros estamos creyendo, y sí, justamente el gobierno está actuando en generar el borde de Jure, ¿sí? Para evitar el conflicto, lo que nosotros vamos a ver. Pero sí, va a ser difícil interpretar de manera causal el point estimate, pero va a ser consistente con la idea de que si vos demarcás de Jure, cae el conflicto. ¿Está? Una pregunta que capaz el tema puede partir, pero los conflictos son siempre dos grupos distintos. Sí. Porque también puedo imaginar que se pelee el mismo grupo étnico. Ah, sí, seguro. ¿Y eso está dentro de la base? No, No. acá nosotros hicimos étnicos. Sí, pero en la base sí podrías encontrar eso, ¿eh? Okay. Podrías encontrar, ¿sí? O particiones de grupos, ¿sí? Nosotros no vamos a trabajar en esto. Pero bueno, digamos que la data es súper rica. Tenemos data geográfica y climática, la topografía del terreno, cuál es la probabilidad que vos puedas plantar algo en ese lugar, esos datos de la FAO. Tenemos también datos sobre prevalencia de malaria, si hay agua o no, you name it, básicamente. Entonces, básicamente, nosotros lo que vamos a hacer es explotar primero, así nació el paper, usar el Murdoch Map. El Murdoch Map es un mapa histórico de la homeland de los grupos étnicos en África, que lo digitalizó Nathan Nunn, en ese momento estaba en Harvard en 2008, y explotó 15.000 papers. Pues este mapa se ha utilizado muchísimo en economía, desde Nana Wachicon, el famoso paper de el comercio de esclavos y la cultura de la confianza, Fenske, Mijalopoulos Ampoloiu, paper mío, Moscona reciente paper de econométrica, donde básicamente utilizan estos mapas justamente como discontinuidades, ¿sí? Para demostrar que en esos bordes pasa algo, pero ellos tratan de hacer el claim que es un salto en alguna característica étnica, ¿sí? Entonces, estos papers se han utilizado mucho, y este es el mapa de Murdoch, ¿sí? Básicamente Murdoch hizo este mapa. ¿Ah? O ustedes me van a preguntar, che, y esto puede ser cualquier cosa, ¿sí? Lo que vamos a hacer, vamos a ir a la data de las encuestas de hoy en día, vamos a hacer la identificación étnica de la gente, y vamos a ver si realmente los kikuyu están ahí, ¿sí? Como dice el mapa. ¿Está? 1959 salió el libro, pero son de básicamente 1880, básicamente. La foto de 1880. La foto es una cosa medio... Es la foto de una persona borracha, básicamente. ¿Va? Es muy nebulosa. Sí. De hecho, el proyecto empezó así, como un poco a decir, che, ni creemos estos mapas. Porque hace 5 años todavía nadie había hecho el testeo que hicimos acá nosotros ahora, de ver la identificación étnica de la gente. Pero parece que sí, que el mapa no es malo. Que el mapa realmente le pega a la gente. Fíjense esto. Esto agarramos a la gente, sabemos en las encuestas dónde vive, lo podemos geolocalizar, ¿sí? Podemos ver realmente si está en el lugar de su grupo étnico. También no solo podemos ver eso, también podemos ver si son el grupo mayoritario los que históricamente vivían ahí, ¿sí? Y lo podemos ver también cómo varía la identificación étnica a medida que yo me acerco y me alejo de los bordes, ¿sí? Fíjense lo que pasa acá. Ustedes ven, si ustedes hacen la integral acá, van a ver que básicamente casi el 80% de la gente que está en las muestras de este grupo étnico, ¿sí? Vive dentro de la histórica homeland, ¿sí? Pero hay algunos que están del otro lado también, ¿lo ven? Acá, básicamente, hay un 5% de la gente de un grupo étnico que está acá viviendo históricamente, 5% está del otro lado del borde. Lo cual no debería extrañar, porque básicamente estos bordes son difusos. Pero básicamente decae
a medida que yo ya me voy muy lejos del borde, ¿sí? Pero uno que ve acá es que la mayor cantidad, si ustedes hacen el integral, viene por acá y encima cerca de los bordes. Pero esto tiene que ver un poquito también porque hay algunos grupos étnicos que son chiquititos, ¿sí? Pero básicamente lo que ven es que hay una discontinuidad, ¿ven? El salto es como que la gente ya del otro lado ya es de otro grupo étnico, no necesariamente de este. Fíjense cuando yo lo veo como, en vez de hacer como porcentaje de ese grupo étnico, lo hago como el porcentaje de la población que vive en ese lugar particular, ¿sí? Entonces agarro a todas las personas que están a 25 kilómetros del borde y quiero ver qué porcentaje de esa gente que vive 25 del borde pertenece a ese grupo étnico que está de ese lado del borde. Y lo que ven es que, de nuevo, que decae fuertemente a medida que me voy del otro lado del borde, ¿sí? Entonces, claramente, estos mapas históricos están diciendo que está la gente ahí todavía. La gente se muda, obviamente, pero la mayor gente de este lado son de este grupo étnico que históricamente debería vivir ahí. ¿Sí? No, no estoy entendiendo bien la implicancia, pero me surge como que hay una sucesión de conflictos, pero si esto que vos decís confirma lo de Murdoch, porque Murdoch no estaba borracho de todo, pero a su vez que todos estos conflictos son medio useless, porque la gente sigue viviendo donde estaban hace, ¿no? O sea, como que no, esas ganancias de territorio no parecen... No, es que siguen viviendo, pero el tema es quién se queda con el derecho de propiedad. La pelea no es por la persona, la gente se puede quedar, más que ahora no es dueña de su tierra. De hecho, tenemos un paper cortito en Economic Letter publicado el año pasado donde vemos que la probabilidad de que vos seas dueño de la tierra es la función de la distancia al borde. Si vos estás cerca del borde, la probabilidad de que vos no seas dueño de la tierra aumenta como 20%. Okay. Incluso si comparás con una misma persona del mismo grupo étnico. No es que la gente se desplaza, sino que le dice, no, esto ya no es tuyo. No es tuyo, exactamente. Lo tenés que tributar y esto es tierra del grupo étnico mayoritario. Te dejamos explotarlo, pero no es tuyo, pagas impuestos, por ejemplo. ¿Sí? Sí, la gente no se mueve tanto. Bueno, obviamente mucha gente se mueve a las ciudades grandes, pero recuerden, África sigue siendo un continente muy urbano, muy rural, disculpen, muy rural. Países como Malawi, el 80% de la gente vive en zonas rurales, no vive en las ciudades, ¿sí? Entonces es súper importante este número. Entonces parece que estos bordes étnicos no es que no son cualquier cosa, evidentemente están reflejando algo. Fíjense cuando uno ve ya unconditional, la probabilidad de que vos tengas conflicto en una celda que no tiene borde versus una que tiene celda, que tiene borde, es el doble, básicamente. La probabilidad es uncondicional, básicamente la probabilidad de que vos tengas conflicto cerca de un borde es el doble de la que tengas un conflicto en la zona, y fíjense ustedes ven, por ejemplo, un Bing-Scatter plot que básicamente decae con la distancia al borde, ¿sí? En el borde se concentra más el conflicto, ¿sí? Ahora, ¿cuál es otro problema? Más allá de lo de measurement error, de error de medición, que voy a tratar de explicar un poquito ahora. Obviamente que es lo que estaba pensando Andrés, lo que están pensando todos. Escuchen, los bordes son un outcome, son un resultado de cosas que pasaron en el pasado y que esas mismas cosas que pasaron en el pasado pueden seguir prevaleciendo y nada más. Yo qué sé, el borde está ahí donde está la gente más violenta, ¿sí? O la gente más pacífica, ¿sí? Entonces por eso vos podés ver más o menos conflicto cerca del borde hoy, porque son una continuación de las cosas que venían pasando, o una variable omitida de algo que determinaba la existencia de borde en el pasado y que determinaba violencia en el pasado y que sigue determinando la violencia hoy, ¿sí? Entonces hay un tema ahí de, básicamente, que no tenés, lamentablemente, asignación aleatoria de los bordes. No es que vino Dios y dijo, acá están los bordes, ¿sí? Allá los bordes son endógenos, ¿sí? Los bordes son endógenos, ¿sí? Entonces, obviamente otra preocupación puede ser causalidad reversa, pero ahí quiero decirte, mirá, la estructura temporal de la data no me permite pensar mucho en causalidad reversa porque te estoy mostrando bordes que están hace más de 100 años ahí y estoy viendo conflicto hoy, así que eso me puede preocupar menos, pero obviamente variables omitidas puede ser un problema grave en nuestras estimaciones. Claramente puede ser que el conflicto en el pasado me determinó los historical borders y al mismo tiempo me determinó el outcome, la violencia hoy. Entonces es algo que nosotros vamos a tratar de hacernos cargo. Obviamente lo que vamos a hacer como remedio es explotar estas celdas muy cerca de una de las otras dentro del mismo grupo étnico y ver que la diferencia nomás es que está en el borde versus no está en el borde. Pero además vamos a tratar de controlar por muchas cosas exógenas, como cosas geográficas y climáticas o otras fuentes de conflicto, ¿sí? Que tengan que ver con la tierra, ¿sí? Para mostrarte que los resultados no cambian mucho, ¿sí? Y además lo que vamos a hacer después, vamos a generar como macro region fixed effects. Básicamente vamos a agarrar y vamos a generar, además, a distintas celdas le vamos a asignar que pertenecen a una región, ¿sí?
de 200 kilómetros por 200 kilómetros. Entonces vamos a comparar solo a las que están en el borde versus las que no están en el borde dentro de esa misma zona geográfica, porque decir, mira, esto tendría que ser más o menos igual. ¿Sí? Estos iguales están dentro de 200 kilómetros, pero bueno, vamos a tratar de hacer eso y vamos a tratar tal vez de hacer macro-regions o si no, directamente dejamos any fixed effects y comparamos la que está en el borde versus la que está justo al lado, que no tiene borde. Y veamos que sistemáticamente uno tiene más varianza que los otros. Tiene que ver con la proximidad al borde. ¿Ah? Entonces, y después lo que vamos a hacer, que no lo voy a mostrar hoy, es que nosotros podemos tratar de ver cuál es la principal crop, la principal cultivo que se genera en ese lugar, y podemos ver qué pasa cuando cambian los precios de los fertilizers, de los fertilizantes, o los precios de esa commodity que está produciendo agraria, ¿sí? Y vamos a explotar entonces la dimensión del panel acá y vamos a tratar de aprovechar que la data la podríamos construir como un panel de 25 años de violencia y ver cuándo cambian los precios de los commodities y observamos precisamente que, obviamente, cuando tenés un shock negativo de precios, vemos lo que encontró la literatura, aumenta el conflicto, ¿sí? Pero aumenta todavía mucho más si estás en un borde. Entonces, básicamente, eso es otra forma que nosotros vamos a tratar de compensar de que tiene que ver con los bordes. Entonces, lo primero que voy a mostrar es utilizando el mapa de Murdoch y voy a clasificar solo a las celdas si tiene borde o no tiene borde. O sea, si se intersectó con un borde o no. ¿Tá? Entonces, básicamente, acá lo que les muestro es todas las celdas, lo que vemos que, básicamente, y esto es una dummy, así que esto lo podemos ver como básicamente un modelo de probabilidad lineal, y básicamente lo que está diciendo acá es que si vos tenés un borde, tenés 6% más probabilidades de tener conflicto en esa celda. Acá solo estoy explotando el cross-section, gente. Solo el cross-section de celdas y ver cuál es la prevalencia de conflicto en cada celda. Lo que vemos acá es que aumenta cuando tenés ethnic borders, independientemente si tenés los fixed effects y los controles básicos son altitud, tema de cuánto llueve en ese lugar, todo ese tipo de cosas que se hace temperatura de conflicto, ¿sí? Básicamente el resultado parece ser bastante estadísticamente significativo y grande económicamente. Fíjense cuando yo, en vez de usar todas las celdas, solo me concentro en las celdas que están, la que está en el borde y la que está justo al ladito. ¿Sí? Básicamente lo que hago es solo comparar esas dos. Lo que ven es que el point estimate crece un poquito más, lo cual es consistente con la idea de que tal vez omitted variables era downward bias, ¿sí? Porque ahí básicamente vemos un efecto un poquitito más grande y bien significativo. Lo mismo si usamos macro region. Parece ser acá el bottom line, distintas combinaciones de fixed effects y de sampling, ¿sí? De qué grids consideramos, parece que la probabilidad de conflicto aumenta fuertemente, ¿sí? Cuando tenés una celda con un borde étnico, ¿sí? Fíjense que esto discúlpenme el francés, lo matamos a piña, ¿sí? Le dimos con todo, le pusimos de todo, ¿sí? Le pusimos de todo tipo de distintas variables de movilidad, cuán fácil es moverse en el terreno, para ver si tenía acceso a ríos o no, cuán cerca están de las ciudades capitales, bla, bla, bla. Lo que vemos es que el coeficiente es bastante estable. ¿Sí? ¿Alguien tiene la mano? Sí, yo no llego a ver los números. Estamos hablando de orden de un dígito de puntos porcentuales, ¿no? Estamos hablando de 6%. Y la probabilidad... Sí, más o menos entre 6... Bueno, no, es que esto lo que te va a tratar de hacerte el claim es que esto está downward bias, por measurement error. Va a ser como 3 veces más el efecto. Y ahora te voy a explicar por qué. No es que es algo que va a caer del cielo. Te voy a tratar de explicar por qué. Es un tema de misclassification. Ahora, si esto, y para que te una idea, el prevalence of conflict es 15%. Así que esto te explica casi la mitad de la media de prevalencia de conflicto de las celdas. ¿Sí? El 15% de las celdas tienen conflicto, ¿sí? Entre los 25 años. ¿Tá? Ahora, obviamente después esto lo mismo, nada más que usando distintos fixed effects. ¿Tá? Ahora, si lo hacemos 10 kilómetros por 10 kilómetros, tenemos un sample más grande, esto ya computacionalmente se hace más complicado, ¿sí? Pero vean, estrellitas por todos lados, ¿sí? Básicamente sigue aumentando mucho la probabilidad de conflicto si estás en una celda que tiene un ethnic border histórico. Ahora, el problema es que nosotros vamos a tratar de mostrarle que por un problema estructural de la data que tenemos, la forma que nosotros identificamos a nuestro tratamiento, ¿sí? Tenemos un problema de error de medición no clásico, porque hay un problema de misclassification, ¿sí? Ahora nosotros decimos, acá hay un borde según el mapa, pero puede ser que no haya un borde, hay error de medición. Lo que vamos a ver es que esa misclasificación ya te genera una covarianza distinta de ceros, entonces no podemos utilizar
supuestos que utilizábamos en el error de medición clásico, ¿sí? Donde la covarianza entre el valor real de la X y el error era 0, ¿sí? Acá sistemáticamente no lo va a hacer, ¿sí? Y lo interesante es que si yo hago una IB, por más que la IB sea el mejor IB del mundo, también si tenés error de medición no clásico, te va a generar un bias hacia arriba, ¿sí? Y ahora se lo voy a mostrar, ¿sí? Esto te va a generar un bias. Nuestra idea es tratar de, sabiendo que esto es un downward bias y es un upward bias, vamos a tratar de achicar un poco, ¿sí?, el conjunto posible de resultados del efecto, ¿sí? Vamos a acotar, ¿sí? Pero este no va a ser nuestra cota inferior. Vamos a mostrar que existe otro método para mejorar un poco la cota, para que no nos quede 100 versus 5, ¿viste? Para que sea más o menos acotada la cosa, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar otro mapa étnico que hizo otro tipo, ¿sí? Otro mapa étnico para instrumentar el otro mapa étnico. Vamos a utilizar dos variables mal medidas para instrumentar una con la otra, ¿sí? Y cuando coinciden exactamente, Black en un paper muy interesante, te muestra que hacer OLS sobre esa coincidencia te genera un mejor, te hace tight la cota. Ahora se lo voy a tratar de explicar un poquito cómo funciona la vaina, ¿sí? ¿Y qué más vamos a utilizar? No lo puedo creer. Ok. Chatá, no puedo. Esta Fabi acá no puedo seguir. Ok. Ahora, hay otro mapa que básicamente, el cartógrafo de Merle, ¿sí? Básicamente digitalizó la Universidad de Harvard, que es básicamente lo que se llama Felix Map. Es un mapa que básicamente refleja más o menos están los grupos técnicos del siglo XIX y del siglo XX, ¿sí? Cuando uno básicamente agarra, ahora mis alumnos pueden hacer cualquier cosa, me sabréis, pero básicamente vos podés calcular cuántas similares son dos mapas. Básicamente podés ver cuál es la similaridad de coseno, ¿sí? Básicamente podés transformar todo en vectores y ver realmente cuánto le achuntan, cuánto le pegan, eso te lo dije en chileno, cuánto le pegan, ¿sí?, al mapa, y es 0.83. Básicamente, si da 1 es que son exactamente la misma foto, ¿sí? La misma foto. Si da -1 es que no se parecen en nada, son completamente ortogonales los mapas. Bueno, los mapas parece ser que son muy similares, ¿sí? Este es el mapa, ¿sí?, de Félix, ¿sí? Y básicamente hay mucha coincidencia, pero no son perfectos. De hecho, podemos ver que no coinciden muchas grid cells, ¿sí? No van a coincidir. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Cuánto tiempo tengo? 20 minutos, ¿no? Sí. Ok, sí. Básicamente, supongamos en un caso univariado que es más fácil, porque si empezamos a poner controles a la vaina, es como que se complica los resultados asintóticos. Pero supongamos que ustedes quieren ver el efecto de un borde XY, que es un 1 o un 0, es si vos decís que hay un borde o no hay un borde, en la probabilidad de conflicto YI, ¿sí? Ahora, obviamente, el problema es que nosotros no observamos el grado de X. Observamos una medida, que es el mapa, ¿sí?, que tiene error de medición U1, ¿sí? No observamos el X, observamos el X moñito 1, ¿sí? Ahora, por construcción, la covarianza entre el verdadero valor de X y el error de medición no puede ser 0 como nosotros asumíamos en el error de medición clásico. ¿Por qué? Fíjense, es una variable binaria. Si existe un mapa ahí, si realmente existe un borde ahí, va a ser 1, el error de medición o puede ser 0 o -1, ¿no? Porque es 0 o 1, ¿sí? Si no hay un mapa, el error de medición puede ser 0 o 1. Claramente hay una covarianza negativa entre el verdadero, por más que no lo observe, y el error de medición. No puede haber una covarianza negativa, ¿sí? No puede haber una covarianza 0. Por una cuestión de misclassification, ya se pierde el supuesto típico de error de medición clásico. Ahora, ¿qué se puede hacer? Esto hay toda una álgebra y toda una teoría asintótica que no vamos a discutir acá, pero básicamente esta cosa horrible es el plim de OLS cuando tenés una variable misclasificada, no clasificada bien. Que ahora básicamente lo que usted tiene que ver es que es 1 menos algo, dos algos horribles, que básicamente hay 3 probabilidades ahí. La probabilidad P, que es la probabilidad que haya realmente, que yo no lo sé, ¿sí?, la probabilidad que realmente sí hay un borde étnico ahí, y después lo que es básicamente la tasa de falsos positivos o la tasa de verdaderos, ¿sí?, de positivos que realmente le pegaste. Fíjense que la probabilidad de que había un borde que yo no observo y lo clasifiqué, o sea, le pegué, ¿sí?, y la otra, eso es 1 menos delta I1. Y Φ1 es la probabilidad de que no había un borde, pero yo no lo observo, pero yo dije que había un borde. Eso es un falso negativo. Falso positivo, disculpen, falso positivo, ¿sí?
Entonces, obviamente, como estas son probabilidades, si usted se hace la cuenta acá, todo lo que está acá, ¿sí? Todo lo que está acá va a ser menor a 1. Es 1 menos cosas que son probables, ¿no? El tema es que podría ser cambiando el signo. Y ahí estamos fritos. Lo que yo les quiero contar es que bajo unos supuestos bastante razonables, este sesgo va a estar entre 0 y 1. No va a ser negativo, va a estar entre 0 y 1. Y lo único que necesitas es que tus proxy no sean muy berretas. ¿Sí? Básicamente lo que necesitas es que φ1, la probabilidad de un falso positivo, sea suficientemente small relacionado a pegarle. ¿Sí? Entonces básicamente lo que está diciendo acá es que el sesgo va a depender de estos ratios de mi clasificación. De cuánto le pegaste versus cuánto no le pegaste. Si el proxy que estás usando es muy malo, ya está, ahí ya no te puedo defender esto. Pero si el proxy es bueno, dado que yo te traté de justificarlo con las surveys que mostraban que sí estaban los grupos técnicos ahí, que sí había algo que pasaba en el borde, básicamente te está diciendo esto es downward bias, ¿sí? Cegado hacia 0, pero mayor a 0, ¿tá? Bajo cierto supuesto. Ahora, ¿qué pasa? La idea es que yo puedo tener otro mapa, y es el de Félix. Entonces ahora voy a tener una X2 moñito. Y la idea es que voy a usar como instrumento a ese X2 para instrumentar el X1 moñito. ¿Sí? Básicamente, obviamente por construcción, ahí sí va a haber una covarianza positiva dentro del error de medición, entonces también vamos a tener un sesgo, una IB. ¿Sí? Ahora, el que sesgo va a ser este. Fíjense, el asintótico, ¿sí? Es el true parameter, ¿sí? Menos 1 menos el delta 1, recuerda esto, cuán bueno sos con tu proxy, menos cuán malo sos con el proxy. ¿Sí? Esto claramente lo que te hace es generarse bajo el supuesto de que esto es mayor que esto, o sea, no es tan maleta tu proxy, básicamente el bias es hacia arriba. ¿Sí? Esto se hace un número entre 0 y 1, al ser estás dividido entre 0 y 1 se te va para arriba. ¿Está bien? Pero fíjense interesante, ya no depende del P, ya no depende de la probabilidad de algo que no observás. ¿Sí? No te puedes ver. Acá vas a tener que hacer solo unos supuestos. Okay. Entonces, en conclusión, OLS y IB te van a generar una cota superior y una cota inferior. Pero vas a mejorarlo todavía. Básicamente, Black lo que mostró es que si usted corre esta regresión, fíjense lo que hago acá. Acá estoy corriendo conflicto contra 3 dummies. Fíjense, 1, 2 y 3. ¿Qué es esta dummy? Esta dummy va a decir 1, si uno te dijo que no había un borde y el otro te dijo que sí, acá es como que no se pusieron de acuerdo. Acá es que, básicamente, es que una te dijo que había borde y la otra te dijo que no, tampoco se pusieron de acuerdo, ¿sí? Y acá es cuando se pusieron de acuerdo. ¿De acuerdo? Acá tenemos, dado que tengo 2 reportes de la variable, puedo ver en cuál celda los dos dijeron que había un borde. ¿Está bien? Entonces, obviamente la omitida es cuando los dos también se pusieron de acuerdo de que no había un borde, ¿no? Entonces, Black te muestra, dame un segundo. Black te muestra de que esto, el valor esperado es mucho mayor que, bueno, mucho mayor, es mayor que el OLS que tenía ya attenuation bias, pero es menor va a ser menor al IB. Acá tenía que haber puesto IB, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, básicamente, lo que vamos a hacer es que ahora tenemos un lower bound que es un poquito mejor que el lower bound de OLS. ¿Sí? En función del tamaño del grid, ¿no? ¿Eh? Todo es en función del tamaño del grid. Sí, lo puedes hacer. Con El misclassification, sí, pero básicamente, obviamente, si cada cuadradito es más grande, es más probable que dos bordes que no están exactamente en el mismo lugar te queden dentro del mismo cuadradito. ¿sí? Entonces, le achicás la probabilidad del sesgo haciendo más grandes los cuadrados. No, pero el problema es que necesitas tener variación. También vas a tener más probabilidad de que no tenés variación a data, ¿no? También. Si vos empezás a agrandar, básicamente es todo borde, ¿sí? Pero No tenés variación. más, Sí, pero te va a caer el beta. Como estás cambiando también estás cambiando la distribución de la variable dependiente también, ¿sí? Estás cambiando la distribución. Entonces el beta ya no sé si lo vas a querer comparar exactamente, ¿no? Entonces, está bueno, nosotros lo hacemos. Básicamente lo que hacemos es disminuir, porque si lo agrandamos mucho, nos quedamos sin variación a data. Porque básicamente todo va a ser borde. Si yo lo agrando mucho, es como que imagínate una grid cell del tamaño de África. Todo tiene borde. No, ¿Sí? pero en el otro extremo, si vos haces 1 metro por 1 metro, vamos a ver que no coinciden los dos mapas. Claro, pero entonces ahí no vas a querer comprar ese. Ahí justamente este supuesto, pero no me lo vas a creer nunca de que esto es mayor que esto. ¿Eh? La idea es justamente encontrar. Con un tamaño
Sí. el balanceo. No tengo ninguna regla de decisión. Este es el tamaño. Además, otra cosa, hacemos el tamaño de estas celdas para poder comparar con resultados en otros papers que utilizan el mismo tamaño de celda. También. Es porque también para poder comparar magnitudes. Los referees siempre te piden esas cosas. Ok, pero déjame entonces mostrarte un resultado, básicamente. Lo primero es, si uso Felix, el otro mapa, también encuentro los mismos resultados en OLS. ¿Sí? No exactamente igual, porque no miden exactamente lo mismo, tienen error. Pero encuentro el mismo patrón adentro, ¿ven? Básicamente veo que los lugares que tienen interceptados por un borde étnico tienen más probabilidad de conflicto. ¿Sí? Ahora, lo que hago, si ustedes veo, uso esto de black que les estaba diciendo, lo que ustedes tienen que ver es que los point estimates se van para arriba. Es como que estoy achicando la cota, estoy subiendo un poquito la cota inferior, ¿sí? Utilizando el método de black. ¿Sí? Siempre van a hablar acá, siempre van a hablar de lower bound, va a ser ya black. Usar OLS sobre el coeficiente donde realmente le pegan los dos. ¿Sí? Donde se pusieron de acuerdo, no hay coincidencia de los mapas. ¿Sí? Entonces lo que ven es que seguimos teniendo los resultados, son un poquito más grandes. ¿Sí? Y fíjense lo que pasa con el upper bound, IB. Es bastante grande. ¿Sí? Es bastante grande, pero parecería decir que la probabilidad de conflicto aumenta entre un 20 y un 30%, ¿sí? En los lugares donde tenés una blitz. ¿Sí? Ahora, acá es el gráfico donde ponemos los dos bounds. ¿Sí? Fíjense que todo siempre está lejos de cero, pero tenemos intervalos de confianza bastante grandes, ¿no? Este es nuestro principal resultado. Fíjense, este es el lower bound, este es el upper bound, y básicamente lo que acá no sabíamos cómo hacerlo, lo hicimos la semana pasada, pero básicamente esto es porque tiene un intervalo de confianza más grande porque es IB, ¿no? El intervalo de confianza es esto, ¿no? Y este es muchísimo más chiquito, el OLS, ¿tá? El OLS de black. Entonces, básicamente, fíjense que el resultado sigue existiendo independientemente de las cosas que le metamos a la regresión, ¿sí? Independientemente de los fixed effects, ¿sí? Y ahora déjenme un poquito hablar de mecanismos. Primero, Emilio, ¿vos podrías aclarar? Ya lo dijiste, pero ¿cómo definís conflicto? conflicto básicamente cuando tenés violencia sistemática entre dos actores, ¿sí? Que tienen una identidad, o sea, un grupo étnico o una milicia, ¿sí? Y donde acá tiene que ser conflicto o violencia. Tiene que haber, para poder aparecer la DIAT en la base de datos, tiene que haber al menos un muerto. Tiene que ser etnias distintas. Tiene que ser etnias distintas. En mi base, en la base general no necesariamente son etnias distintas. ¿Sí? En la base general pueden ser, se mataron entre dos. ¿Por qué no es algo súper obvio mecánico que encuentres este efecto? O sea, ¿por qué no es una cosa? ¿Por qué no sería así? Porque más te voy a mostrar. No. Una cosa mecánica, si me peleo con vos, tengo que estar cerca para pelearme. Sí, pero básicamente yo te voy a mostrar que justamente si vos tenés estructuras de jure, ¿sí? Esto lo mitigo. ¿Te importa saber eso? Si yo te doy property rights a vos te peleas menos conmigo. ¿Sí? Eso, por ejemplo, los resultados vamos a encontrar. O se van a pelear más en ese otro lugar. Entonces, si descubrís una mina, tenés que decir, escucha, acá se van a sacar la cresta. O sea, esto que mostraste hasta ahora no es el resultado principal, sino que no, es un resultado principal porque nadie lo mostró, digamos. Es un resultado principal. No te quiero decir que no. El paper es sobre conflicto y la proximidad, digamos. Está toda esta literatura que te decía antes a nivel países, que trata de entender la contigüidad, ¿sí? Cómo la contigüidad afecta, ¿sí? Pero por qué Canadá no se pelea con Estados Unidos, pero sí se pelea Congo con Ruanda, ¿sí? Bueno, muchas de las cosas tienen que ver con cosas que yo quiero tratar de identificar acá, pero que deberían también pasar a nivel intra, dentro del país. ¿Sí? Intra, ¿está? Esa es la idea. Perdón, esto por ignorancia, pero sí. Acá nos mostraste el problema del error de medición usando los dos mapas, que no sé cuánto uno se copió del otro, ¿no? Buen punto. No, porque ahí no sé cuánto te cambia, ¿no? Si el otro. Pero más allá de eso, esta es mi pregunta de ignorancia. ¿Esto te cubre el problema de la variable omitida que puede explicar? No, para nada. Por eso estoy diciendo que. Eso te lo traté de vender, tal vez no fui súper enfático. Entonces, esos ejercicios que hago de comparar celdas que están muy cerca una de la otra, unas con bordes y otras no. Okay. Por ese lado. Y metiéndote controles geográficos y ver cómo. ¿Sí? Okay. Es complicado. Es complicado. Nosotros el paper, yo lo decía antes, este paper lo hicimos hace 5 años. Antes teníamos un IB donde queríamos vender causalidad. Nos tiraban con todo. Nos mataban. Porque es imposible conseguir un IB que te satisfaga la restricción de exclusividad, ¿sí? De exclusividad, ¿sí? De exclusión, sorry, gracias. De exclusión, ¿sí? Entonces nos fuimos por este lado. Pero sí, tengo que venderte que esos ejercicios te acercan un poco a la verdad. ¿Ah?
Pues luego, yo te estoy tratando de decir que es... bueno, lo único que te necesito convencerte es que el sesgo era hacia la baja. Era hacia la baja en el OLS. Independiente del measurement error, había un sesgo hacia la baja y además hay un sesgo gigante de measurement error. Eso es lo que necesito convencerte para que lo publiques. ¿Está? Una pregunta, ¿en cada celda vos tenés la proporción de cada etnia que Sí, sí, ahora te voy a mostrar. Eso es uno de los temas que tratamos. Porque, digo, a veces, yo me lo que decía Juan Carlos, vos vas a tener fricción en los bordes del sujeto. El tema es que el sujeto no están concretamente definidos porque tenés proporción de un lado y de otro. Y estos bordes probablemente, estos bordes étnicos se reflejen donde supuestamente tenés la línea que divide si hay más de una camiseta que de otro, de un lado y del otro. Pero probablemente lo que genere el conflicto sea si hay mayoría de un lado y mayoría del otro. Ahora vamos a ver, claramente, es mecánico. Si hay un borde, hay probabilidad 1 de que haya dos tipos de distintos grupos. Lo que digo es que podrías tener otro mapa armado en función de dónde se divide que sean la mayoría de uno o de otro y no necesariamente coincida con los bordes étnicos. Claro, pero sí, pero para eso necesitaría tener una survey que me cubra todos los países. Para que te mostré, para todas las celdas no tenés... No. Fíjate que el afrogámetro se hace hoy en día en 35 países, entonces en África son 56, entonces tendrías muchos spots blancos. ¿Sí? Pero es algo que estamos pensando. Eso me gusta. Ahora déjame mostrarte qué hicimos con... Nosotros sabemos dónde se hablan los lenguajes. Tenemos el censo donde sabemos dónde están los lenguajes. Entonces podemos decir, mira, acá hay gente de distintos lenguajes, acá va a haber más mix. Pero fíjense, la primera forma de tratar de entender los mecanismos es decir, las bases de datos que tenemos, las dos, la de ACLED y la de UCDP PRIO, en muchos casos te clasifica el conflicto por la razón. Si era un tema local, si era un tema étnico, si era un tema de tierras, si era un tema de territorio, si se estaban peleando por quién era la autoridad que debería gobernar ese lugar, ¿sí? Por bordes, por temas religiosos. Y después también podemos ver cuántos primeros conflictos hubo ahí y cuántos números de conflictos hubo ahí. Fíjense, lo que ven es que básicamente que parece ser que el conflicto por locales son los más importantes y étnicos, pero también es particulares que son por tierra, ¿sí? Tierra, dentro de los étnicos por tierra, por territorio y autoridad. Fíjense que no hay efecto conflicto religioso. Esto es básicamente un 0, ¿sí? Esto es un 0, digamos. Acá no se nota muy bien, pero sí es como un 0, básicamente. Pero básicamente, esta es la primera idea de, bueno, vamos a tratar de hilar un poco más fino en ver las causas del conflicto, que está en la base de datos, sí. ¿No son todos significativos estos? Sí, y justamente, no, este no. Y este tampoco, pero básicamente tiene unos intervalos de confianza muy altos. Y el tema que además tiene muy baja prevalencia algunos, ¿sí? Entonces lo tomo con un grano de sal. Pero no, y sí, básicamente yo justamente te reporté lo que quiero que veas que son significativos. Sí. Ok, entonces pensemos un poco acá ya tema de causalidad está complicada la cosa, pero voy a tratar de hacer un par de ejercicios para ver si los resultados van en una dirección o no al esperado. Y básicamente me concentré en tres temas. Perdón, el anterior, ¿qué hiciste? ¿Interactuaste en cada tipo de conflicto con el borde para ver cómo... No, básicamente, de nuevo, la base de datos, las grillas siguen siendo las mismas. Lo que cambié fue la variable dependiente. Ahora son conjuntos Claro, yo la variable, el conflicto lo puedo dividir en distintos tipos de conflictos. Y lo que te dice fue conflictos que son por la tierra, conflictos que son por la demarcación del territorio. Sí, exactamente. Exactamente. Eso es lo que hacemos. Ahora nos concentramos en tres cositas. Primero, ¿qué pasa? Hay lugares donde nosotros sabemos que había violencia hace varios años. ¿Sí? Hay esta data que decía de Tim Besley y Renal Corol, que básicamente muestran que es un paper que trata de mostrar que el lugar donde había violencia en el pasado, hoy son más violentos. ¿Sí? Bueno, nosotros lo que mostramos primero es que la presencia de nuestro borde no predice, ¿sí? Acá estoy cambiando la variable dependiente. Nuestro borde no predice la existencia de conflicto en el pasado. ¿Sí? Entonces parece ser que no es que realmente esos lugares eran más violentos y por eso había bordes técnicos. ¿Sí? Ojo, acá hay que de nuevo tomarlo con un grano de sal, porque nosotros solo vemos los que se reportaron. O sea, no tengo el DeLorean para irme en el pasado y tratar de ver dónde se están matando. ¿Sí? Es básicamente lo que está documentado. Ahora, y lo que vemos es que la inclusión de este mecanismo de conflicto histórico, ¿sí? Primero es que encontramos el resultado del paper de Renal Corol y Tim Besley, vemos que justamente donde había violencia en el pasado, hoy hay más violencia. ¿Sí? Eso lo vemos. ¿Predice la violencia del pasado la violencia hoy? Sí.
en nuestra sample, igual que el paper ese, ¿sí? Pero no cambia para nada nuestro point estimate y no tiene casi efecto, de hecho casi negativo, ¿sí? Cuando interaccionás con nuestro borde, el mecanismo eso. Entonces, en los lugares donde había violencia en el pasado y hoy hay conflicto, hoy hay bordes, hoy básicamente, if anything, cae la probabilidad de conflicto, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa con lo que nos estaba preguntando? El tema del número de lenguajes, ¿sí? ¿Cuán diversas son las zonas? ¿Sí? Porque por construcción, si hay un límite ahí, ya te lo mostré antes, es como que ya no es que el 100% son de un grupo o del otro. Lo que vemos que claramente nuestro indicador de presencia del grupo étnico me predice el número de lenguajes que se hablan en esa grid, ¿sí? Y lo que vemos que no hay efecto directo de, básicamente, del número de lenguajes en la cantidad, en la violencia. No es que en los lugares donde hay más lenguajes hay más violencia hoy. Pero sí vemos que hay un pequeño efecto, no lo quiero vender mucho, ¿sí? Es un lower bound, así que sí te lo quiero vender, ¿sí? hay un efecto, ¿sí? De que en los lugares donde hay bordes étnicos históricos y además se hablan múltiples lenguajes, aumenta la probabilidad de conflicto, ¿sí? Eso es lo que digo. Perdón, pero entre los efectos directos, la diferencia no es la que sale de ahí, ¿no? Es más complicada. Sí, porque es una interacción. Claro, por eso, te estoy diciendo que acá es... Eso sí, la interacción sí, pero los otros dos los estás interpretando esas estrellitas, no sé cómo las calculaste, porque depende del punto en donde evaluás el efecto directo. ¿Cómo puedo decir? Porque es un... Digo, no es un logic, de dos variables, x1, x2, el efecto... Son dummies. Salvo, no, este no es dummy. Esto sí es dummy. Estos son dummies. Vos decís este, que está acá. Esto es el número de lenguajes. Esto básicamente es, donde hay más lenguajes, no aumenta el conflicto. Y lo que estoy diciendo nomás es que parece ser que si hay un borde y hay más lenguajes, aumenta un cachitito más el conflicto acá. Pero luego, como decís, esto es verdad, tengo que ver cuánto es el promedio de lenguaje que hay. Si es un lenguaje, esto básicamente, si es una dummy, hay más de un lenguaje. También la inferencia es en la interacción. En los otros es que hay que tener más cuidado. Porque el efecto directo es el sí, no te efecto estoy diciendo, más la parte del efecto indirecto. Claro, yo no te estoy diciendo, no te estoy diciendo, te estoy dando una cuantificación. No te dije claramente, acá tengo que saber realmente cuál es el valor promedio, ¿sí? de lenguaje. Estamos hablando de 5 lenguajes, estamos hablando de 10 lenguajes, estamos hablando de un lenguaje. Sí, claramente, lo que te estoy diciendo es que claramente parece ser que el efecto persiste, ¿sí? Y parece ser que hay un efecto adicional pequeñito. ¿Sí? Eso es lo único que te quiero decir acá. No entendí la primera línea, perdón. La primera línea no entendí. ¿Esta primera cuál? ¿Esta? La primera fila. ¿Esta que está acá? Sí, es una dummy que... Esta es la dummy de que si hay borde étnico o no. ¿Sí? Es la de siempre. Esta es la de siempre. Esta es la de siempre. Acordate que acá cambié acá la variable dependiente acá eran distintas. Esta era el mecanismo. Acá es la variable dependiente en la que estábamos trabajando antes. Prevalencia de conflicto. ¿Sí? Y lo que estoy diciendo, mira, los lugares donde hay bordes étnicos, suponete que no estuviera hasta acá, ¿sí? Antes de la discusión con Juan Carlos, parecería ser que los lugares que tienen conflicto, ¿sí? Y no tienen idiomas, ¿sí? Tienen mayor probabilidad de tener violencia. ¿Sí? Y lo que estoy diciendo nomás después que lo interacciono con el número de lenguajes. Acá este es el efecto directo del número de lenguajes y esta es la interacción entre el número de lenguajes y borde étnico. ¿Se entiende? Sí, pero lo que no me queda claro es por qué te importa el número de lenguajes. O sea, yo pensaría de que hay un borde entre dos grupos. Pero ahora va, es esta, en donde guste factorization. Ahora va, te voy a hablar del nuevo lenguaje porque es más fácil de medir. Ahora, porque no necesito ver cuánta gente habla cada lenguaje. Solo quiero saber si el lugar se habla ese lenguaje, que es lo que me dice el etnólogo. Y este es lo que te interesa más a vos, es ver cuál es la probabilidad de que si vos te paras en un lugar y agarrás a dos personas de manera random, cuál es la probabilidad de que sean de dos grupos distintos. ¿Sí? Eso es lo que se llama factorización lingüística. Adentro de una misma celda. Exactamente. Entonces, nosotros lo que hicimos fue agarramos los mapas ¿cómo se llama? Del etnolog y vemos qué proporción, tenemos mapas de dónde vive la gente y asumimos, mira, si por acá pasa este grupo, todos son de este grupo, pero dentro de la misma celda tenemos variaciones de grupos. Y entonces vemos qué fracción de la celda cae, son gente
que cae sobre el mapa de este lenguaje, ¿sí? Versus la otra. Porque podría ser que vos tengas, básicamente, tenemos el mapa del lenguaje te dice que dos lenguajes cruzan la celda, pero después vas a ver dónde está la población y está todo acá. Entonces no hay nadie del otro idioma, ¿sí? Entonces lo que hacemos es sacar los shares de cada, y hacemos un Herfindahl. Esto es un Herfindahl de los lenguajes. ¿Cuál es la probabilidad que vos encuentres dos personas que hablan dos idiomas distintos? ¿Sí? Lo que vemos es que claramente, de nuevo, nuestro treatment predice esta fractalización étnica, lingüística. ¿Sí? Y lo que vemos es que, de nuevo, ¿sí? Acá está, lo predice positivamente, y lo que vemos es que parece ser que sí, los lugares donde hay más fractalización étnica, ¿sí? Hay más violencia. ¿Sí? Necesitas más violencia étnica, necesitas que haya gente de distintos grupos, ¿sí? Pero mientras hay mucho más gente, ¿sí? Más violencia hay. Pero parece ser que la interacción... Pues en la derecha, ¿no? Acá, sí, acá, sí. Sí, tenés razón, me estoy confundiendo yo también. ¿Está? Pero bueno, básicamente parece ser, pero no me termina matando el resultado principal, ¿sí? Y no parece haber un efecto de interacción. Eso es todo lo que quería decirles de esto por ahora. Ahora, el upper bound, los resultados son iguales a lo que está diciendo, nada más, pero más estadísticamente significativo y un poquito más grande, ¿sí? Ahora, lo que quiero nada más, y termino acá porque me parece que me estoy pasando el tiempo, ¿no? Sí, nada más es, ¿qué pasa si el mapa étnico, ¿sí? Tiene congruencia con por ejemplo, con un borde internacional? ¿Cae el conflicto o no cae el conflicto? Obviamente acá estamos hablando de medidas, hasta los mapas de bordes nacionales están mal medidos, les aviso, ¿sí? Pero básicamente acá, lo que ven acá, quiero que se focalicen en este lugar, ¿sí? Fíjense lo que pasa acá. Esto azulito, ¿sí? Es un borde étnico, ¿sí? Y esto que está acá en rojo, ¿sí? Es un borde, sí, va a ser un río, pero es un borde internacional, ¿sí? Acá vamos a decir que acá hay una coincidencia perfecta. Hicimos un buffer tipo de 10 kilómetros para ambos lados, y si básicamente cae siempre el borde ahí, decimos que hay una coincidencia perfecta. Obviamente no queremos ver esto porque acá hay measurement error, ¿no? Pero acá hay como una coincidencia perfecta. Fíjense acá lo que pasa. Acá justamente lo que queremos interpretar es que, ojo, no querés ver sobre la lámina si hay borde internacional y borde étnico, porque puede haber otra historia diferente, donde básicamente el borde étnico corta el borde internacional. Entonces, ¿qué está diciendo? Que en esta celda va a haber gente de un grupo étnico y del otro lado hay gente del mismo grupo étnico que fue particionado entre países. Y el paper de IAR de Michalopoulos and Papadopoulos te dice que ahí debería haber más violencia, ¿sí? Entonces queremos separar si existe congruencia buena de bordes versus si se chocan. ¿Ah? Queremos hacer distinciones en esos otros lugares, ¿sí? Lo mismo con un río. Si el río parte del grupo étnico, se matan, ¿sí? Porque básicamente el río se mueve por un lado y los de acá tienen todos los incentivos en chuparle todo el agua a los de abajo, ¿sí? Pero si el río va así, ¿sí? Básicamente el río sirve como delimitador de los grupos étnicos, ¿sí? Entonces, la congruencia es importante, ¿sí? No solo la interacción. Entonces lo que vemos es que eso lo hacemos para Administrative Border, y lo que vemos precisamente es que la congruencia de bordes administrativos locales, ¿sí? Hace caer la prevalencia de conflicto. ¿Lo ven acá este negativo? ¿Sí? Entonces, si hay una congruencia, ¿sí? Afecta. Si hay interacción, no. Acá no me dice nada, pero si hay una congruencia muy buena entre nuestro indicador de borders y el borde administrativo subnacional, el conflicto cae. Fíjense qué pasa con National Borders. Con National Borders la interacción incrementa el conflicto, que es precisamente lo que decía el paper de IAR, ¿sí? Aumenta, ¿sí? Básicamente un grupo étnico, esto es un indicador que está diciendo este grupo está siendo particionado, ¿sí? Porque básicamente hay una interacción, aumenta, pero si coinciden, cae. Si hay congruencia entre el límite internacional y el grupo étnico, cae. Entonces esto pensamos que es evidencia subjetiva de que si vos tenés demarcaciones de jure, ¿sí? Eso previene el conflicto, ¿sí? O sea, eso parece ser que debería ayudar a prevenir el conflicto. Ok, esto lo voy a saltear porque tengo... Population density, los lugares donde hubo mayor crecimiento de población, acá no puedo hacer ningún claim, esto es súper endógeno, pero parece ser que los lugares donde hubo mucho crecimiento poblacional en los últimos 50 años, ¿sí? Las celdas que han tenido mayor crecimiento poblacional, si están cerca de un borde o no, o coinciden con un borde, la violencia aumenta mucho más, ¿sí? Independientemente si es violencia no civil, solo local, étnica, LAN o territorial, ¿sí? Básicamente lo que parece ser que eso, aumento de población creciente fuerte con weak property rights, si quieren decir ethnic property rights, genera más conflicto. Eso básicamente lo que llama así.
Ok. Y hoy el último, cultural distance. Básicamente cultural distance, ¿sí? Nosotros vemos que tenemos distintas formas de medir distancias culturales utilizando data lingüística o etnográfica. Básicamente lo que vemos, all across the board, es que si son muy diferentes los grupos que están en la celda, ¿sí? Si la distancia es muy grande, la probabilidad de conflicto cae. Lo cual está diciendo que si son muy similares los grupos étnicos, ¿sí? Aumenta la probabilidad de conflicto en el borde. ¿Sí? Y básicamente nosotros tratamos de pensar de que decimos, bueno, claramente, si se están peleando por un bien privado, que es la tierra o un mineral, ¿sí? Básicamente esos van a ser parecidos, van a querer lo mismo y se pelean por eso. Básicamente es la idea. ¿Ah? Ojo, esto no quiere decir que los herders no se pelean con los farmers, porque eso hay toneladas de evidencia en Kenia. ¿Sí? Lo que estamos diciendo es que sistemáticamente en la data parece ser que si son más parecidos, peor. No estoy diciendo que lugares diferentes no van a haber peleas. Lo que estoy diciendo es que parece ser que sistemáticamente la violencia es más grande si son muy parecidos. Y ahí básicamente terminaría. ¿Sí? Entonces básicamente tratamos de mostrar que la presencia de bordes étnicos históricos es un gran predictor de conflicto en África hoy, que no se ha trabajado en literatura y que es un patrón bastante robusto. Encontramos en los datos, encontramos efectos bastante grandes. Y parece que la característica del borde importa. ¿Sí? Que hay en el borde, ¿sí? Importa. ¿Sí? Básicamente la similaridad entre grupos étnicos aumenta la probabilidad de conflicto en el borde. Si están bien demarcados, disminuye. Y si hay mucha población, ha crecido mucha población en los últimos 50 años, la probabilidad de conflicto sube. ¿Sí? Y eso es básicamente lo que le quería contar en estos 10 minutos que lo